Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Hemos llegado, Masters, al final de la serie de Andor en lo que ha sido su temporada 2 que se ha volado la barda, porque ya es la mejor serie de Star Wars y el mejor contenido desde el Imperio Contraataca. Es una serie que ha estado muy bien planeada y que ha amarrado todo con Rogue One y con la temporada 1 de Andor, pero siempre que acaba una serie, Masters, siempre quedan preguntas en el aire, digamos, sin respuestas o parcialmente contestadas en una serie, y a Andor 2 también le pasa. Por eso, así como siempre hacemos al final de cada serie o contenido de Star Wars, vamos a revisar las 21 preguntas sin respuestas que dejó Andor la temporada final. Así que no está de más de que les advierta, Masters, de que vamos a hablar de spoilers en la parte siguiente en los 21 puntos posteriores. Así que cuidado. Así que arrancamos en primer lugar para los amantes del fanservice en exceso. ¿Por qué no vimos a Tarkin o a Vader? Y pues justo esto, tras el final, Tony Gilroy, el showrunner, lo contestó en entrevista con Deadline, diciendo que si los hubiera necesitado, los hubiera traído. Además de haber dicho antes también que Vader es un personaje que casi no habla, y eso le aburría al escribir de Star Wars. Por eso esta serie es todo lo contrario y hay mucho bla bla. Así que en realidad Vader y Tarkin nunca estuvieron planeados, Masters. Pero el hecho de que Krennic sea el jefe amenazante con Dedra en la serie de Andor, y luego que ellos dos lo traten como una cucaracha en Rogue One, rima de gran manera en cómo en el Imperio todos son desechables. Be careful not to choke on your aspirations, Director. En el 2 algo clave es si Tony Gilroy volverá o hará una temporada 3 de Andor. Y esto ya lo habló muchas veces en los últimos meses el creador de la serie y también Salvador de Rogue One, diciendo que lleva haciendo Star Wars los últimos 10 años de su vida desde allá del 2015, y por eso quiere hacer otras cosas de cine, sobre todo dirigir otras cosas. Pero también sabemos que la temporada 2 fue diseñada para ser la final porque originalmente se pensaron 5 temporadas, las cuales estaban firmadas, pero después Tony Gilroy y Diego Luna cambiaron el plan para tener las 2 que tuvimos, el resumen de las 5 que iban a hacer. Por eso la temporada 2 son 4 arcos distintos. Incluso Gilroy dijo también ante Deadline tras el final de la serie que no cree que vaya a ser más Star Wars en el futuro. Después de todo, Masters es un tipo de 68 años. Así que tras darnos el mejor Star Wars tras la trilogía original, creo que está muy bien de cara al futuro que Gilroy haga lo que le plazca, tal y como ahora mismo también lo hace el creador George Lucas a sus 81 años. Oigan, ¿y Kerry, la hermana de Cassian? Pues muchos de nosotros, Masters, creo que tuvimos la esperanza de saber algo de ella en esta temporada y no pasó. Esto sobre la hermana de Cassian se cerró con Marva Andor antes de su muerte, diciéndole a Cassian en la temporada 1 que no buscara más a Kerry, que la pérdida de su hermana no había sido su culpa y que no hubo supervivientes en Kenari donde Kerry pereció. Pero también Tony Gilroy señaló en entrevista que lo de no tocar lo de Kerry en la temporada 2 es exactamente igual a dejar intacto lo de Kino Loy no pudiendo salir de la prisión de Narkina 5. Así que los dos personajes son enormes pérdidas en la historia de Cassian. Eso es todo el punto en la narrativa. Y justo ese dolor de Cassian lo convirtió con el tiempo en compulsión para salvar a otros. Esa es la psicología de Andor tras haberlo perdido a todos los que quería, abrazando ahora sí a la causa. En el cuarto, B le dice a Cassian en el final en Yavin que debería contactar a Vix Kalin. Así que en ese punto ella ya sabía sobre su hijo. Pues esto es más desgarrador porque es muy posible que ella, como prima de Mon Mothma y amiga cercana a Vix Kalin, supiera del bebé de meses que cargaba ya Vix en Mina Rao, que sabemos también que es el hijo de Kaz. Parece que cuando están brindando ahí al final de la temporada, también le dice que busque a Vix para que sepa de su hijo. Pero lo que es más desgarrador aún del final es que todo pinta a que Kaz nunca supo de esta otra personita, por la cual sacrificó su propio futuro en un amanecer que nunca verá. Así que justo Cassian repite el mismo sacrificio de su mentor Luthen Rael. I burned my decency for someone else's future. I burned my life to make a sunrise that I know I'll never see. Oye, y Cleia, ¿estás bien? ¿Estás segura? ¿Dónde estás en el futuro de Star Wars? ¿Qué pasó contigo? Pues aquí tenemos algo completamente abierto con el futuro de la hija de Luthen, ya que ella, al estar presente desde el inicio de la Guerra Civil como un nuevo personaje, siempre podrá aparecer en el futuro en novelas o cómics, o también en un contenido pasado donde se nos hable de cuál fue su mundo que fue arrasado por el Imperio, o por qué no, hasta en otra serie futura en los tiempos de la Nueva República como Ahsoka, para honrar el legado de su padre Rael, que es el fundador de la Alianza y que fue vital para vencer al Imperio. Y además con la popularidad de su actriz Elizabeth Dulao, y como también recientemente Tony Gilroy dijo que tras haber visto su trabajo en la temporada 1, él decidió escribir mucho más de Cleia para la temporada 2. Así que esto nos habla a los ojos del creador, que siempre puede tener más futuro en Star Wars en lo que sea en el mediano plazo, sobre todo porque Cleia es un mega personaje. En el 6, como K2 y Melshi acabaron en la cinta de Rogue One en el planeta Wubani rescatando a Jyn Erso. Ojo, que en Andor vemos como
K2 va con Cassian hasta el anillo de Kafrene para ser parte de la misión para verse con su informante Tibik, y parece que simplemente lo deja ahí y luego se ve con Melshi para ir hasta la prisión de Wobani para rescatar a Jyn Erso, que esta estaba presa en esa película como Lyanna Halik, un falso nombre. Vaya, lo que plantea la serie aquí conectando con Rogue One es que la inteligencia rebelde solamente conocía el nombre de su padre, que era un científico ligado a esa arma imperial. Así que todo pinta a que el general Draven usa todos estos personajes de la inteligencia rebelde para hacer una misión al paralelo para también dar con la hija de Erso para conocer la naturaleza del arma, con Kaz haciendo una cosa y Melshi y K2 al paralelo. Esto porque al inicio de Rogue One no saben que esa es un arma asesina de planetas. El 7 quiere decir que tras lo visto en Andor 2 con todas las filtraciones del BCI, también lo que pasa en Idu con Galen Erso, que por eso Krennic perdió la confianza de Palpatine, Vader y Tarkin en Rogue One. Y sí, Masters, tal cual parece eso indicar entre los dos contenidos, sobre todo lo presentado en el último arco de Andor 2, porque no hay que olvidarnos que en la historia de Star Wars, Krennic siempre tuvo el apoyo del Moff Tarkin, porque hasta llegó a compartir el pan con él en Bad Batch. Incluso en Andor se nos menciona que Palpatine sí le daba una audiencia en Coruscant, así que eso implica que tenían buenas relaciones todos ellos, pero Krennic se fue retrasando y hubo un montón de filtraciones y parece que todo se fue al carajo. Idéntico a como pasó con Partagazo gracias a la filtración de Dedra en el BCI, y también claro con la ayudadita de Galen Erso desde Idu, así que Krennic termina perdiendo todo su poder en el Imperio para que en el principio de Rogue One Tarkin le quite la Estrella de la Muerte y después Darth Vader lo ridiculice en Mustafar cuando le pide una audiencia ante Palpatine, demostrándonos que él como Partagazo Dedra, a pesar de ser fiel por décadas al Imperio, era desechable. El único que nunca lo fue el Emperador Palpatine. Oigan, ¿y el jefe del BCI, el Coronel Yularen? Pues él solo se apareció en la temporada 1 para aplicar la ley por de Palpatine que aumentaba los arrestos y luego simplemente desapareció. En esencia era una rémora inútil del Imperio, Masters, porque ya todos sabemos que el verdadero operador y genio del BCI siempre fue el Lío Partagaz. Tanto así que en la división Maltin con Krennic solo él y Dedra supieron de la Estrella de la Muerte por 4 largos años. Y Yularen era tan poco importante que apenas se enteró de la Estrella de la Muerte un mes antes de Rogue One, como nos dijo Loni. Así que el coronel, tras haber sido luz en Clone Wars, termina siendo oscuridad como una rémora más del régimen imperial. Tristísimo. ¿Y cómo perdió su humanidad Saw Gerrera? Y Andor aquí no agarró el toro por los cuernos, porque en el año 3 antes de la batalla de Yavin, ahí lo vimos aún entero en Dakar y en la luna de Marqués con sus piernas y sin usar un respirador. Pero ya en el final, a la par de la cinta de Rogue One, Gerrera estaba completamente dañado con sus pies de metal y usando un respirador, básicamente por necesidad. O sea que en esos 2 años lo perdió. Y ojo, la novela Guardianes de los Whills nos explica que en ese tiempo Saw fue cazado por el Imperio, tal y como lo vimos en Andor, y que tuvo un intento de asesinato en el planeta Errimi, luego un envenenamiento con texitina que lo llevó a estar enfermo por meses, y luego en el planeta Gita apenas se salvó de un francotirador, y después hubo un 4º atentado de un astromecánico imperial que le lanzó nanoexplosivos. Vaya, estos 4 atentados contribuyeron a verlo así, para verlo perder sus pies y pulmones. Aunque claro, Masters, esto también se infiere en la serie de Andor, al ser Gerrera un completo radical que buscaba la libertad. That's freedom calling. Let it in. Let it run. Let it run wild. En el 10 con Dedra, al perderlo todo, ¿será que ahora construye ella las piezas para la segunda Estrella de la Muerte en Narkina 5? Y es bastante claro que ella lo perdió todo fagocitada por el sistema imperial, igual que Cyril por haber creído en las falsas promesas del Imperio, que simplemente te usa y te desecha. Pero por el subtexto de la serie, que es sumamente inteligente, yo diría que ella sí construye piezas para la segunda Estrella de la Muerte. Y esto lo digo porque sabemos que Narkina sigue operando en estos tiempos, sobre todo tras 5 largos años de Andor 1, y sabemos que la Estrella de la Muerte estaba casi completada. Así que es sumamente misterioso que las piezas ahí de la estrella sigan fluyendo. Seguro iban para la otra arma. Así que esta escena yo diría que también explica por primera vez en el canon, en la audiovisual, cómo el Imperio en estos tiempos antes de la Guerra Civil ya tenía avanzada una segunda arma asesina de planetas. Y entrando en lo trágico, ¿quién le dirá a Biggs cómo murió Cassian tras Rogue One? Y no, Masters, al decir esto no estoy llorando.
Y ojo, en algún punto de la historia, unos días después del final de Andor, Biggs deberá de enterarse cómo Cassian murió como todo un héroe en las playas de Scarif, mientras ella en Myn Rau carga a su criatura y poéticamente aún lo espera con esa promesa que jamás se cumplirá. Y creo que tras la escena de ver mencionar a Bel Sarta que supo de Biggs ante Cassian en la noche antes de que él parta a Kafrene, esto nos dice que es muy probable que ella, al ser su amiga, le termine diciendo qué pasó con Andor cayendo en Scarif como muchos otros héroes, todo por la causa. El 12, oye baby Cassian, dinos cómo te llamas. Y primero que nada, Master, me parece que el hijo de Biggs y Cassian claramente es un niño, porque lleva ropa azul y eso quieren que creamos para que esta criatura se complemente con el amarillo del planeta del color de Myn Rau, complementándose también en el futuro con lo único que le queda a Biggs Kalin que porta colores crema, que es una partecita de su esposo Cassian. Así que apuesto a que el bebé bien puede llamarse una de estas tres opciones: Cassian Jr., que es muy probable, o Clem Andor como el padre finado de Cass, o por qué no también Brazo Andor como el amigo de los dos. Las tres opciones me parecen bonitas, Masters. ¿Cuál prefieren? Claro, hay que señalar la fumada teoría de Rydell de si acaso este hijo de Biggs y Cassian es Poe Dameron. No digas mamadas, Mary Jane. Y eso, Masters, es solo por una popular imagen hecha con AI donde se ven los tres. Fuera de que también los tres actores son latinos y que quedará bien en la línea del tiempo porque después Poe fue un héroe y sería simbólico que fuera el hijo de estos dos. Vaya, en este sentido siempre podría haber el rayo descanonizador de Gilroy o Filoni. Sin embargo, sabemos bien que en el canon, en varias novelas y en una treintena de cómics, Shara Bey y Kes Dameron son los padres de Poe. Así que no se crean esa teoría fumada, por favor. Poe no es el hijo de Cassian. En el 14, ¿dónde estará Bel Sarta en el futuro? Y ella es un personaje que seguro podrá ser nuestros ojos como un personaje nuevo de la Guerra Civil. Y yo apuesto que al ser la prima de Mon Mothma, como una especulación responsable, que cuando la volvamos a ver bien puede ser en la era de Filoni en la Nueva República. Así que Bel puede ser la nueva jefa de seguridad de la canciller Mon Mothma desde Chandrila. Oigan, ¿y Erskine Semaj ayudó a sacar a Mothma de la capital y se quedó sin chamba? Pues es claro, además de haberlo visto en Rebels, que Erskine por su nuevo corte de pelo y bailes prohibidos se volvió famoso y se fue a cantar a los casinos de Las Vegas en Canto Bay. Todo para después engordar densamente en su éxito como todo un Elvis intergaláctico. Así que eres grande, Elvis Semaj. ¡Gracias, Elvis! Y en el 16, ¿acaso hará referencia a Mon Mothma en el futuro como una canciller a los sucesos de Andor? Y yo creo que sí, Masters, porque ya hemos visto el nivel de profundidad y pérdidas de este personaje que lo dio todo por la causa rebelde de forma idealista, perdiendo a su familia o a su mejor amigo, e incluso a muchos cercanos, tanto así como para verla más triste aún en el regreso del Jedi, y después en los tiempos de la Nueva República promover un desarme en la galaxia para evitar otra guerra. Así que creo que en el futuro se puede explorar interesantemente cuando veamos a Mon Mothma seguro en Ahsoka 2 y más allá como la canciller, como los eventos de Andor dejaron secuela en ella, porque le dieron mucha profundidad. Así que ella seguro volverá porque seguirá siendo la canciller hasta casi 6 años antes de las secuelas, donde ella se retiró de viejita en el Senado, dándolo todo como esos bailes prohibidos que un día dio en Chandrila. Y hablando de bodas y de su familia, ¿qué pasó con Leida, su hija? ¿Acaso les dará pena pensar que su madre es una rebelde y sobre todo Perrin, el del placer ferda, arderá en el infierno? Pues seguro los dos, al odiar a Mon, la desconocerían como Judas al ser una traidora del régimen imperial, porque ya vimos claramente en esta serie que su familia estaba fracturada, y sobre todo Mothma fue por años una apestada. Y sobre todo esto lo digo porque claramente Perrin vivía a gusto en Coruscant, así que no le pasó nada. Así que solo me pregunto qué pensarán Leida Skoldon y Perrin Ferta el día 6 años después del final de Andor, donde Mon sea quien firme la rendición del imperio ante el visir Mas Amedda y ella se termine convirtiendo en la canciller. ¿Y acaso irán a buscarla para pedirle unas monedas o una herencia? Así que el día que se vuelvan a ver será irónico, Masters. ¿Y quién mencionará en el futuro el legado de Luthen Rael? Y creo que eventualmente Luthen, al ser un personaje nuevo, nos darán mucho más contexto de él en novelas y cómics porque ya se ha vuelto icónico, como la reciente novela Reinado del Imperio de Alexander Freed, que será una trilogía complementaria a Andor, una que terminará, Masters, hasta el 2027. Incluso no dudemos que le hagan una estatua en tiempos de la Nueva República y que después sea un easter egg, porque él nos dijo que sacrificó todo por la causa, así que por siempre será recordado. What do I sacrifice? Oigan, ¿y dónde está el emperador Palpatine?
Pues justo Darth Sidious era tan innecesario en esta serie, porque sabemos que está en ligas mayores, que él no se codea con los que verdaderamente se ensucian las manos, como lo es Partagaz, Dedra o Krennic. Así que seguro anda en estos tiempos experimentando con todo en su proyecto secreto, el Nigromante, para intentar no morir, como vimos en Bad Batch y también en el Mandalorian. Así que Palpatine, al ya estar muy ruco en estos tiempos, seguro le importan otras cosas sobre no morir. En el 20 fue Mon Mothma la que derramó la gota con su discurso para que el Senado dejara de operar. The monster who will come for us all soon enough is Emperor Palpatine. Pues todo parece indicar que sí, sobre todo porque el Senado ya se movía al son que Palpatine tocaba. Pero también que le hayan dicho monstruo en su cara en la Holonet, sobre todo en el mundo capital de Coruscant, que Palpatine llamaba como suyo, como tal cual se lo dijo a Vader en la capital en los cómics de Vader, pues parece que lo que dijo Mothma en la capital sí fue el momento que lo cambió todo, para que ahora sí el dictador removiera el último vestigio republicano del Senado, para así erigirse con el poder absoluto, como nos informó el Moff Tarkin en Una Nueva Esperanza. Finalmente, ¿dónde volveremos a ver a los supervivientes de Andor? Biggs, Kleya, Bell, Wilmon, Baby Cassian o Mothma. Y hagan sus apuestas, Masters, porque Mon y Bell son más fácil porque son familia, y porque Mothma ya la vimos en Ahsoka y es la canciller después, así que ella volverá seguro en Ahsoka 2, o tal vez también en la película de Filoni, sobre todo cuando Thrawn arrase Coruscant. Y con Will suena más difícil, pero él siempre será un todas mías. Pero con el caso de Kleya, Biggs o el de Baby Cassian, son personajes que creo que sí pueden tener mucho futuro en novelas o cómics, y que por ahí pueden aparecer como un cameo en la era de la Nueva República en el live action. Sobre todo con Kleya y Biggs, que sus actrices son muy jóvenes. Y bueno, y ni qué decir del Baby Cassian, ¿verdad? Así que alguno de estos personajes puede honrar lo que pasó en Andor de cara al futuro, para poder volverlos a ver en live action. E incluso, ¿por qué no? Si vamos mucho más allá, con el propio Cassian dando un mensaje de despedida para su familia mucho después. Los cambios nostálgicos siempre serán, Masters, así que nunca diga nunca. Pero si también te interesa ver las curiosidades de este final o más de Andor 2, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del hijo de los Andor.